Vamos a mirar lo que llamo yo mis 5 categorías para tú. Hagámoslo. Número 1. Tipos de trabajo. Tipos de work. O cualquier frase incluyendo la palabra work. Work, housework, homework, repair work, construction work, artwork, social work, manual work. Número 2. Tareas domésticas. Para tareas que hacemos en la casa. Do the cleaning, dishes, laundry, gardening, etcétera, etcétera. Aquí tienes una buena lista. Pero una excepción. La cama. Decimos make the bed, posiblemente porque estamos creando una cama bonita, quién sabe. 3. Frases de educación, muy útil. Hablando de cosas de educación, casi siempre usaremos do. I am doing mathematics, history, science, marketing, etcétera, etcétera. Do homework, do a test, do an exam, do a course, a master's, etcétera, etcétera. Es muy normal preguntar a alguien, what are you doing at university? Como si fuera, ¿qué estás estudiando? Número 4. Actividades recreacionales. Esto requiere un poquito de explicación para que sea clara. Mira esto. Do gymnastics, do karate, do exercise. Pues no hay un balón o pelota. Y no podemos expresar estas cosas como si fueran verbos. Gymnastics no es un verbo, karate no es un verbo, es simplemente el nombre de la actividad. Más ejemplos. Do aerobics, martial arts, ballet, yoga, etcétera, etcétera. Y la última categoría, acciones no específicas. Por ejemplo, something, anything, nothing, everything. Estas acciones no dicen exactamente una cosa, que realmente no tiene mucha claridad y usualmente decimos do para esto. Ahí está todos. Si te gustó este video, no olvides darme un like y suscribirte para más contenido.